Cuando le pedí a mi vecino que viniera a ayudarme con la televisión, nunca imaginé que ese simple gesto iba a cambiar mi vida por completo. Pensé que sería solo una de esas visitas rápidas, él entra, revisa unos cables, aprieta unos botones y se va. Pero en el momento en que lo vi cruzar el umbral, con esa caja de herramientas en la mano y una sonrisa tranquila en los labios, sentí algo que no esperaba. No era amor a primera vista ni nada tan absurdo como eso. Era otra cosa. Algo más peligroso, más sutil. Algo que no tenía nombre, pero que en segundos empezó a llenar el aire de mi casa. Mis manos temblaron un poco cuando le ofrecí un vaso de agua y él lo aceptó con una naturalidad que me desarmó. Me preguntó dónde estaba el televisor, y yo señalé la sala, pero su mirada se detuvo en las fotos de mi familia en la repisa, como si estuviera leyendo una historia que no le correspondía. Y en ese instante me di cuenta de que había abierto la puerta a algo que quizá nunca podría cerrar. Porque lo que pasó después no empezó con un beso, ni con una caricia, ni con una confesión apresurada. Empezó con un tornillo mal ajustado, un silencio demasiado largo y una soledad que llevaba años escondiendo. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todo comenzó aquel día, con una frase sencilla: ¿te ayudo con eso? Pero antes de que les cuente lo que ocurrió y cómo terminé atrapada en algo que nunca planeé, quiero que piensen en algo. ¿Han dejado entrar alguna vez a alguien a su casa, creyendo que solo venía a arreglar algo, y se terminó llevando mucho más de lo que pensaban? Nunca he sido una mujer que dependa de otros para arreglar las cosas de la casa. Aprendí a cambiar bombillas, a clavar clavos, incluso a pintar paredes si era necesario. Pero hay momentos en la vida en los que, sin saber bien por qué, decides pedir ayuda. Tal vez porque estás cansada, tal vez porque necesitas oír otra voz en tu casa. O tal vez porque esa pequeña chispa de curiosidad se enciende sin que te des cuenta. Eso me pasó ese martes, cuando la televisión dejó de funcionar otra vez. No era la primera vez que se apagaba de golpe y dejaba de responder al control remoto, pero ese día, en vez de resignarme o llamar al servicio técnico, marqué el número de mi vecino. Mientras escuchaba el tono del teléfono, me preguntaba por qué lo hacía. Podría haber esperado a que mi marido llegara, pero últimamente él siempre llegaba tarde, cansado y con la cabeza en mil cosas menos en mí. Después lo vemos, decía siempre. Y después nunca llegaba. Esa frase se había convertido en un eco constante en nuestra casa. Después hablamos, después salimos, después nos tomamos un tiempo. Yo no estaba enojada, no había gritos ni peleas. Solo silencio. Un silencio denso como una manta que cubre los muebles y va apagando los colores de las paredes. Mi vecino atendió al segundo tono. Su voz era cálida, con un toque de sorpresa. ¿Todo bien? Le expliqué lo de la televisión, casi disculpándome, como si estuviera pidiendo un favor enorme. Claro, ahora paso, respondió sin dudar. Y colgó antes de que pudiera retractarme. Me miré en el espejo de la entrada antes de que él llegara. No era vanidad, era costumbre. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que se había acostumbrado a pasar desapercibida. Mi cabello algo desordenado, una blusa sencilla y unos pantalones cómodos. Me pregunté si debía cambiarme, ponerme algo más presentable, pero me detuve. ¿Por qué habría de hacerlo? Él solo venía a arreglar la televisión. El timbre sonó 10 minutos después. Abrí la puerta y ahí estaba él, con una caja de herramientas en una mano y una sonrisa relajada. Me saludó con naturalidad, casi con familiaridad, y de pronto sentí que la casa se llenaba de otra energía. Lo conduje a la sala, y mientras él revisaba los cables, sus ojos recorrieron los cuadros y fotos familiares. «Tienes una casa muy acogedora», comentó, y no supe qué responder. Era una frase simple, pero en mi mente resonó como algo más. Mientras él trabajaba, llenó el silencio con pequeñas bromas, que si la televisión estaba de huelga, que si los cables parecían enredados a propósito. Yo reí, y hacía mucho que no reía así en mi propia sala. No porque mi vida fuera triste, sino porque esa clase de risa ligera y despreocupada se había ido perdiendo con los años. Observé sus manos mientras ajustaba un tornillo. No eran manos perfectas, estaban marcadas por el trabajo, pero se movían con seguridad.
Me di cuenta de que hacía mucho que no me detenía a mirar algo tan simple como eso, las manos de un hombre haciendo algo con calma. Me sentí rara al notarlo, como si mi mente estuviera cruzando una línea invisible. Cuando terminó, la televisión volvió a encenderse como si nunca hubiera tenido un problema. Él sonrió satisfecho y me dijo: «Listo, creo que está arreglado». Le ofrecí un vaso de agua, que aceptó con un gracias casi susurrado, y se sentó en el borde del sofá, mientras tomaba un trago. Hablamos unos minutos más de cosas banales, el clima, el barrio, los vecinos que nunca saludan. Pero debajo de esas palabras había algo más. Algo que ni él ni yo nombramos, pero que ambos sentimos. Cuando se levantó para irse, me di cuenta de que no quería que se fuera. No porque hubiera algo entre nosotros todavía, sino porque su presencia había traído vida a una casa que últimamente solo respiraba rutina. Lo acompañé a la puerta y él, antes de salir, se detuvo un segundo. «Si vuelve a fallar, me avisas», dijo con un tono ligero, pero con una mirada que se quedó un instante más de lo necesario. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, escuchando cómo sus pasos se alejaban. El televisor funcionaba perfectamente, pero yo no lo encendí. Me senté en silencio, mirando la pantalla apagada, y pensé en lo extraño que era que una simple visita pudiera remover algo tan profundo. Esa noche, mientras me acostaba, me repetí que no había nada de qué preocuparse, que solo había pedido ayuda. Pero en el fondo, algo me decía que lo que había empezado con un cable suelto no iba a terminar con un tornillo apretado. La mañana siguiente amaneció con una calma extraña, como si el aire en la casa se hubiera espesado durante la noche. Me desperté antes que mi marido, escuchando el suave zumbido del refrigerador en la cocina y el crujido ocasional de las vigas de madera, como si la casa también respirara conmigo. No pude evitar pensar en lo ocurrido el día anterior, en la visita del vecino, en la ligereza con la que llenó de voz y movimiento espacios que solían permanecer en silencio. Me repetí una y otra vez que había sido una simple ayuda, nada más. Pero la mente tiene la costumbre de exagerar las cosas cuando la soledad se instala, y la mía estaba haciendo exactamente eso. Mientras preparaba café, escuché cómo mi marido se desperezaba en la habitación. No vino a la cocina de inmediato como solía hacer antes, en los últimos meses prefería quedarse un poco más en la cama, mirando noticias en el teléfono antes de enfrentarse al mundo. Yo serví 2 tazas, una para él, otra para mí, pero la suya quedó intacta sobre la mesa. Era un ritual al que me había acostumbrado, preparar, esperar, ver cómo el café se enfriaba sin que nadie lo probara. A veces esos pequeños gestos eran los que más dolían, porque recordaban todo lo que había cambiado sin que nadie lo notara. La televisión funcionaba perfectamente. Ni un solo fallo. La encendí, pero solo para escuchar el murmullo de algún programa matutino, porque en realidad no me interesaba. Lo hice más por llenar el espacio que por entretenimiento. Cada vez que veía el cable ordenado, el control remoto en su sitio, pensaba en él, en cómo había venido tan rápido, en cómo su sonrisa había iluminado la habitación sin esfuerzo. Intenté distraerme con las tareas del día. Salí a comprar pan al pequeño mercado de la esquina. El aire de la mañana estaba fresco, con un olor a tierra mojada que siempre me recordaba a mi infancia en el campo. Caminé despacio, saludando a los vecinos que sacaban la basura o paseaban a sus perros. Parecía un día común y sin embargo dentro de mí, nada era común. Sentía algo así como un zumbido bajo la piel, una expectativa que no sabía nombrar. Cuando regresé a casa, encontré un mensaje en el contestador. Reconocí su voz de inmediato. Solo quería asegurarme de que la televisión siga funcionando bien, decía. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Era una frase inocente, casi automática, pero la escuché 3 veces seguidas, sin querer borrarla. Me quedé quieta con las llaves aún en la mano, como si alguien me hubiera sorprendido en medio de un acto indebido. Pasé la tarde haciendo lo de siempre, ordenando papeles, limpiando la mesa, repasando listas de compras. Todo parecía normal, pero debajo de cada movimiento había una inquietud que no podía ignorar. Me sorprendí pensando en él, en cómo se había detenido frente a mis fotos, en cómo me había mirado a los ojos antes de irse. No era un pensamiento romántico ni mucho menos,
pero sí uno que llenaba un espacio vacío que yo había dejado acumular polvo durante años. Por la noche, cuando mi marido regresó del trabajo, noté en su cara el cansancio habitual, la prisa por ducharse, cenar algo ligero y sentarse frente al ordenador. No hubo preguntas sobre mi día, ni sobre si había arreglado la televisión, ni siquiera un comentario sobre el café frío que aún estaba en la mesa. Yo tampoco pregunté nada. Nos movimos como piezas de un engranaje oxidado que todavía funciona, pero ya no produce chispa. Cené sola en la cocina mientras él terminaba de contestar correos en la habitación. El reloj de pared marcaba cada minuto con una precisión insoportable. Pensé en cómo había sido nuestra vida hace 10, 15 años, las cenas improvisadas, las conversaciones interminables, las risas sin motivo. No sentía odio ni rencor ni siquiera tristeza profunda. Era más bien una especie de resignación tranquila, un así es como son las cosas ahora, que se instalaba como una segunda piel. Fue entonces cuando escuché el timbre. No lo esperaba. Ya era tarde y casi nadie llama a esas horas. Me acerqué a la puerta con una mezcla de curiosidad y cautela. Y ahí estaba él, otra vez con una linterna en la mano y un gesto casi tímido. Perdona por venir tan tarde, dijo, pero pasé por aquí y pensé en asegurarme de que todo estuviera bien con la tele. ¿Puedo pasar un momento? Podría haber dicho que no. Podría haber dicho que todo funcionaba perfectamente, que no hacía falta, que ya era hora de dormir. Pero no lo dije. Lo dejé entrar. Y en ese gesto sencillo, en esa puerta que abrí una segunda vez, algo cambió. Se sentó en la misma silla que la vez anterior, revisó los cables como si sospechara de algún fallo invisible. No había ninguno, lo sabíamos los dos. Pero tampoco mencionó que no era necesario. Hablamos de cosas pequeñas, como la última vez. Pero esta vez, el silencio entre frase y frase era diferente. Más pesado. Más cargado. Yo estaba de pie apoyada en la mesa, y sentía como el aire se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Él me miró y su mirada no era la de un vecino que arregla televisores. Era otra cosa. Nos besamos. No hubo palabras después, solo un silencio prolongado, incómodo y electrizante. Él se apartó primero murmurando un lo siento que no sonaba del todo a disculpa. Yo no dije nada. Solo caminé hacia la puerta, la abrí y lo vi salir, sin mirar atrás. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y me quedé ahí, en medio de la penumbra del pasillo, con el corazón latiendo demasiado rápido para una mujer que solo había pedido ayuda con la televisión. No dormí bien esa noche. El beso, tan inesperado y tan breve, parecía repetirse en mi mente como una película mal editada, una y otra vez, cada vez con más detalles que yo misma no recordaba si eran reales o si mi mente los estaba inventando. Me desperté varias veces, escuchando el tic-tac del reloj en la mesa de noche, sintiendo como cada minuto parecía alargar el peso de lo que había pasado. Me pregunté qué haría él. Me pregunté qué haría yo. Me pregunté si al día siguiente el mundo seguiría igual, o si ese gesto había cambiado algo que no podía revertirse. Por la mañana, la luz entraba suave por las cortinas, pero no había calma en mí. Me preparé un café con las manos un poco temblorosas y miré el vapor elevarse de la taza como si pudiera llevarse mis pensamientos con él. Mi marido desayunaba rápido, en silencio como siempre. Habló de un informe pendiente en la oficina, de una reunión que lo tendría ocupado hasta tarde. Lo escuché, pero no estaba realmente oyéndolo. Solo pensaba en que no había mencionado la televisión, ni el timbre de anoche, ni la puerta que se abrió y cerró. Salí a hacer algunas compras, buscando normalidad en las pequeñas rutinas. Caminé hasta el mercado, recogí frutas, pan, leche. El aire estaba fresco, pero sentía calor en el cuello, como si todo el barrio pudiera leer en mi cara lo que había pasado. Cada saludo de los vecinos, cada mirada casual parecía un juicio. Me odié un poco por eso, porque no había nada oficialmente indebido. Pero había una verdad silenciosa que se asentaba como polvo en mi piel. A la vuelta, vi su coche estacionado frente a su casa. Él estaba afuera, revisando algo en el maletero, y al verme alzó la mano en un saludo corto. No dijo nada, no caminó hacia mí.
Pero su mirada, esa mirada rápida que se sostuvo un segundo más de lo necesario, me atravesó. Respondí con un gesto igual de breve, casi automático, y seguí mi camino. Ni una palabra. Solo ese intercambio silencioso que parecía más elocuente que cualquier conversación. Al llegar a casa, dejé las bolsas sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana, como si algo fuera a pasar. El teléfono fijo sonó. Tardé en contestar, como si ese timbre me diera tiempo para decidir. Era él. Su voz sonaba baja, casi un susurro. Solo quería decir que lo siento, dijo. Y luego hubo un silencio largo, incómodo. No sé por qué pasó, continuó, pero pasó. No respondí de inmediato. Escuchaba el latido de mi corazón en los oídos, más fuerte que sus palabras. Finalmente dije que no pasaba nada, que no se preocupara. Mentí porque todo estaba ocurriendo dentro de mí. Esa tarde traté de mantenerme ocupada. Lustré muebles, ordené papeles viejos, limpié la cocina más de lo necesario. Cualquier cosa para no pensar demasiado. Pero cada tarea, cada movimiento, me llevaba de vuelta al mismo recuerdo. El beso no fue largo ni apasionado, pero había encendido algo que no sabía cómo apagar. Cuando mi marido volvió a casa, me esforcé por actuar normal. Hablamos de cosas triviales, el supermercado, las noticias, la factura de la luz. Él se sentó frente al ordenador como siempre. Yo preparé la cena, como siempre. Pero nada era como siempre. Había un filo en el aire, algo invisible que cortaba la rutina en pedazos. Más tarde, ya entrada la noche, vi desde la ventana de la sala la luz del porche de su casa encenderse. Era una luz tenue, que proyectaba sombras largas en la calle. Vi una silueta moverse dentro y por un segundo pensé en levantar el teléfono. No lo hice. No sabía qué diría. Me fui a la cama temprano, pero no para dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo cómo las horas se deslizaban como agua fría. Pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en cómo algo tan simple como pedir ayuda con la televisión se había transformado en un nudo imposible de desatar. Me preguntaba qué vendría después. Si habría un después. Y aunque quería creer que todo volvería a ser como antes, dentro de mí algo susurraba que esa puerta, una vez abierta, ya no se podía cerrar. Desperté con la luz filtrándose por las cortinas y el sonido lejano de un coche arrancando en la calle. El aire de la habitación se sentía pesado, cargado con los restos de pensamientos que no me dejaron dormir. Me senté en la cama, respiré hondo y traté de empezar el día con la idea de que todo podía ser normal. Pero ya nada parecía normal. Lo sabía desde que abrí la puerta aquella primera vez. En la cocina, preparé café y lo serví como siempre. Puse la taza de mi marido en la mesa, aún caliente aunque intuía que quedaría intacta como los últimos días. Su costumbre de levantarse, vestirse con prisa y salir sin decir mucho se había convertido en parte del paisaje. Antes eso me parecía una rutina inevitable, pero ahora empezaba a sentirlo como un vacío tangible. El silencio entre nosotros ya no era solo costumbre, era una barrera. Decidí salir temprano. Caminé hasta la panadería del barrio. El aire fresco de la mañana me ayudaba a despejar la mente. Saludé a una vecina que paseaba a su perro, y mientras cruzábamos palabras triviales sentí esa incomodidad en el estómago, como si temiera que alguien pudiera ver más allá de mi expresión y descubrir lo que pasaba por mi cabeza. Al regresar, vi su coche de nuevo. Él estaba apoyado en la puerta de su casa, hablando por teléfono. Me miró al pasar, pero no dijo nada. Solo un gesto leve con la cabeza, un saludo mudo. Me sorprendí pensando en cómo algo tan simple como ese saludo podía pesar tanto, como si escondiera todo lo que ninguno de los dos decía. El resto de la mañana la pasé ocupándome de tareas pequeñas, doblar la ropa, regar las plantas, limpiar la mesa. Cada acción se sentía como una manera de silenciar los pensamientos que me insistían. Pero no funcionaba. El recuerdo del beso se filtraba en cada rincón, cada segundo de calma era un espacio que mi mente llenaba con la imagen de esa noche. A media tarde escuché un golpe en la puerta. No el timbre, sino un golpe suave, casi tímido.
Abrí y era él, con una caja pequeña en la mano. Te traje esto, lo encontré en la ferretería, pensé que podría servir para los enchufes, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Lo dejé pasar sin decir mucho. Se sentó en la sala, abrió la caja y empezó a mostrarme una extensión de cables, explicando para qué servía, cómo conectarla, todo con un tono neutro casi didáctico. Yo escuchaba, asentía, pero mi mente estaba en otro sitio. La normalidad de sus palabras contrastaba con la tensión que llenaba la habitación. En un momento se inclinó para enchufar el aparato y sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto buscado, pero tampoco fue un accidente cualquiera. Fue un roce que se sintió demasiado consciente, como si ambos supiéramos que no debíamos apartarnos tan despacio. Por un segundo, todo quedó en silencio. Ni él ni yo dijimos nada, pero en sus ojos había algo, un destello, una pausa que lo decía todo sin palabras. Su teléfono sonó y ese sonido rompió el momento. Lo atendió, habló en voz baja. Era su esposa. Pude adivinarlo por la forma en que cambió su tono, más cortante, más medido. Me di la vuelta fingiendo ordenar la mesa, pero escuchaba fragmentos. Sí, ya terminé. Sí, ahora voy. Colgó pero no se levantó de inmediato. Se quedó sentado con las manos entrelazadas, como si buscara las palabras correctas. Finalmente se levantó, me miró y solo dijo, nos vemos luego. Salió despacio como si quisiera asegurarse de que yo captara ese luego y lo interpretara como quisiera. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Sentí una mezcla de emociones que no podía separar, incomodidad, curiosidad, un poco de miedo y algo que no quería reconocer del todo. La noche llegó con una calma extraña. Mi marido volvió tarde, cenó en silencio y se fue a la habitación a terminar trabajo en el ordenador. Yo me quedé en la sala, mirando la televisión, la misma que ya no tenía ningún problema, pero sin ver realmente lo que estaba en la pantalla. Solo escuchaba los ecos de todo lo que había quedado sin decir durante el día, y la sensación de que, sin planearlo, estábamos caminando hacia algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, una de esas nubes que no traen tormenta pero que ensombrecen todo lo que miras. Preparé café como siempre, pero esa vez lo hice más por costumbre que por deseo. Todo se sentía mecánico, la cafetera, el pan, la mesa. Mi marido cruzó la cocina en silencio, revisó su teléfono, tomó un sorbo y salió casi sin mirarme. La puerta se cerró y la casa quedó otra vez vacía. El silencio fue tan profundo que parecía llenar las paredes. Decidí hornear. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba moverme, tener las manos ocupadas. Abrí la despensa, saqué harina, azúcar, huevos. Hacer un pastel era algo que solía relajarme, y esa mañana lo necesitaba más que nunca. Mezclé los ingredientes mientras el horno se calentaba. El sonido del batidor, el aroma de la masa, todo eso me dio una sensación de calma momentánea. Cuando el pastel estuvo listo, lo puse sobre una bandeja y lo miré durante varios segundos. Era para agradecer su ayuda, me dije. Pero sabía que no era solo eso. No era el pastel. Era el pretexto. El motivo para tocar la puerta de su casa sin sentir que estaba cruzando una línea de forma descarada. Me quedé unos minutos mirando la bandeja en la mesa. Pensé en dejarlo ahí, pensé en que no era buena idea, pensé en que todo esto era una cadena de pequeñas decisiones que me llevaban más lejos de lo que había planeado. Pero al final lo cubrí con un paño limpio y salí. Crucé la calle con la bandeja en las manos. No hacía viento, pero sentí frío en los brazos, una especie de escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Toqué el timbre de su casa. Tardó unos segundos en abrir, y cuando lo hizo, su cara mostró una mezcla de sorpresa y algo que no supe leer del todo. Te traje esto, dije, alzando la bandeja. Su sonrisa fue inmediata, cálida. Pasa, respondió. Y lo hice. Entrar en su casa fue diferente. No era mi sala, no eran mis cuadros, no era mi aire. Había fotos familiares en la pared, una manta doblada en el sillón, libros en la mesa. Todo hablaba de su vida, de la vida que compartía con alguien más.
Y sin embargo había una sensación rara de intimidad en ese espacio que no me pertenecía. Puso el pastel en la mesa y sacó 2 platos. Me sirvió un trozo, se sirvió otro y nos sentamos. La conversación empezó con lo obvio, la receta, el olor, los recuerdos de la infancia que evocan ciertos postres. Nos reímos de anécdotas tontas, como el pastel que se quema o la vez que alguien olvidó ponerle azúcar. Yo lo miraba mientras hablaba. Su voz era tranquila, pero había una tensión en el aire, como una corriente invisible que nos envolvía a los dos. No era la primera vez que sentía algo así, pero en su casa todo parecía amplificarse. Nos besamos. No fue un beso largo, pero tampoco fue torpe. Fue un beso que reconocía todo lo que había pasado y al mismo tiempo, todo lo que no estábamos diciendo. Nos separamos casi de inmediato como si hubiéramos tocado algo demasiado caliente. Él bajó la mirada, yo también. Me levanté primero. Murmuré algo sobre que debía volver, que tenía cosas que hacer. Él asintió, pero su expresión era un mapa de emociones mezcladas, sorpresa, deseo contenido, preocupación. Crucé la calle de regreso con pasos rápidos, el aire me golpeaba la cara como para despertarme. Al cerrar la puerta de mi casa, dejé la bandeja vacía en la cocina y me apoyé en el fregadero, sintiendo como todo mi cuerpo se tensaba. La tarde pasó lenta. Me dediqué a limpiar la nevera, ordenar cajones, cualquier cosa que ocupara mis manos. Pero por dentro no podía ordenar nada. Había un ruido constante en mi cabeza, una mezcla de lo que había sentido, de lo que había hecho, de lo que no quería admitir. Cuando mi marido llegó esa noche noté que me observó de manera diferente. No sé si lo imaginé, pero su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. Me preguntó si todo estaba bien, y dije que sí, demasiado rápido, demasiado automático. Él no insistió. Mientras él cenaba en silencio, yo pensaba en la bandeja vacía, en la puerta que había cruzado, en el beso que había ocurrido y que, aunque ambos actuáramos como si nada, había cambiado algo que ya no se podía deshacer. El amanecer llegó envuelto en una extraña sensación de alerta, como si algo en el aire me avisara que el día no sería tranquilo. Abrí los ojos antes de que el despertador sonara y me quedé inmóvil unos segundos, escuchando el silencio, intentando convencerme de que todo seguía bajo control. Pero el control era una ilusión, y en el fondo ya lo sabía. Me levanté despacio, preparando café mientras repasaba mentalmente los últimos días. Cada gesto, cada mirada, cada beso que no debió ocurrir, se apilaban en mi memoria como platos sucios en el fregadero. Intenté actuar con normalidad cuando mi marido apareció en la cocina, todavía adormilado. Le pregunté por su día, él murmuró algo sobre una reunión importante y pronto se fue. La puerta se cerró y la casa quedó otra vez vacía, aunque esta vez el silencio pesaba más. Decidí ordenar la despensa, algo tan simple que normalmente ni pensaría en ello, pero necesitaba distraerme. Sin embargo, cada lata, cada paquete parecía darme demasiado tiempo para pensar. Pensar en él, en cómo había sonreído cuando probó el pastel, en cómo nos habíamos separado después del beso, fingiendo que nada había pasado aunque ambos sabíamos la verdad. El teléfono fijo sonó a media mañana. Contesté sin mirar la pantalla. Era su voz. Perdona si interrumpo, dijo con un tono extraño, pero, hablé de ti ayer. Me quedé quieta. El aire de la cocina parecía más denso. Lo mencioné delante de mi esposa, sin darme cuenta, continuó. Dije que habías venido a dejarme algo. Sentí un vacío en el estómago como si alguien hubiera abierto una puerta y el aire se escapara de golpe. Mi voz salió débil, casi un susurro, ¿y qué dijo ella? Hubo una pausa en la línea, larga y tensa. No mucho, respondió, pero lo notó. Me preguntó 2 veces. Colgué el teléfono y me quedé en la mesa, inmóvil, mirando la taza de café ya frío. Era una pequeña grieta, pero las grietas siempre se expanden. De repente toda la discreción que creía tener se sintió inútil. Pasé la tarde haciendo lo posible por mantenerme ocupada, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma imagen, la esposa de él preguntando, sospechando. Me odié un poco por sentir miedo, y al mismo tiempo por sentir algo parecido a alivio. Alivio porque la verdad, aunque incompleta, empezaba a asomar.
Al caer la tarde el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dudé, pero contesté. Era él otra vez con un tono más nervioso. Perdona, de verdad. No fue mi intención, pero creo que ya lo sospecha. Su respiración se oía acelerada al otro lado de la línea. No dije nada por unos segundos. Solo escuché ese aire agitado, sintiendo que la red que habíamos tejido sin querer se tensaba más y más. Esa noche, cuando mi marido regresó, noté que me miró de una forma distinta. Tal vez era mi imaginación, tal vez no. Su mirada se detuvo en mí unos segundos más, como si intentara leer algo en mi cara. Preguntó si todo iba bien, y respondí que sí, demasiado rápido, demasiado automático. Él no insistió, pero esa pausa quedó flotando en la habitación. La cena pasó en silencio, un silencio tan cargado que hasta los cubiertos contra los platos parecían ruidos incómodos. Mi mente sin quererlo saltaba entre dos mundos, la rutina con mi marido y ese hilo invisible que me unía a mi vecino. Un hilo que, lo sabía, pronto dejaría de ser invisible. Antes de acostarme apagué todas las luces de la casa y me quedé un momento mirando por la ventana. Vi la puerta de su casa cerrada, la luz del porche apagada. Pero aún en esa calma aparente podía sentir que algo se movía por debajo, como una corriente que arrastra aunque intentes quedarte quieta. Esa noche no fue como las demás. Lo supe incluso antes de que ocurriera, aunque no pude haber dicho exactamente por qué. Quizá fue la forma en que el sol se puso, lento, dejando un resplandor anaranjado en las ventanas, quizá fue la llamada breve que recibí a última hora de la tarde, solo «puedo pasar», dicho con un tono bajo casi culpable. No lo pensé demasiado. O no quise pensarlo. Cuando mi marido salió para una reunión que se alargaría hasta tarde, el silencio de la casa se sintió aún más grande de lo habitual. Cada rincón parecía esperar algo. Fui a la cocina e intenté ocuparme lavando los platos, secando vasos que ya estaban limpios, cualquier cosa para que mis manos no estuvieran quietas. Pero la inquietud crecía como una ola. Escuché el golpe suave en la puerta. No fue el timbre, fue un llamado discreto, casi como si quisiera asegurarse de que solo yo escuchara. Abrí. Ahí estaba él con esa expresión mezcla de decisión y duda. Traía las manos vacías, y eso lo hacía más evidente, no venía a arreglar nada, no venía con excusas. Entró sin que tuviéramos que decir demasiado. El aire cambió de inmediato como si algo invisible hubiera cruzado con él. Nos sentamos en la sala, frente a frente y por unos segundos ninguno habló. Solo se escuchaba el reloj de pared, marcando cada segundo como si nos recordara que el tiempo seguía corriendo aunque nosotros no nos moviéramos. Él fue el primero en romper el silencio. No puedo dejar de pensar en todo esto, dijo y su voz sonó cansada, cargada de algo más que palabras. No era solo lo ocurrido, eran los días acumulados, los gestos, los besos breves, las conversaciones a medias. Asentí porque yo tampoco podía dejar de pensar en eso. Pasamos la noche juntos. No fue algo planeado, no hubo una conversación previa, no hubo una frase que lo decidiera. Fue más bien como si todo lo que se había ido acumulando encontrara una salida inevitable. El reloj marcaba la hora, pero en algún momento dejé de mirarlo. Todo se volvió una sucesión de momentos que parecían fuera del tiempo, aunque sabía que no lo estaban. Cuando amaneció, la luz entraba distinta por las cortinas, fría y clara. Me levanté en silencio y lo miré mientras él aún estaba ahí, como si no supiéramos exactamente qué palabras usar ahora. No dijimos mucho. Él se vistió despacio, yo recogí 2 tazas de café de la mesa, aunque ninguna estaba realmente vacía. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, y de repente la casa volvió a estar en silencio. Pero no era el mismo silencio. Era uno más denso, más definitivo. Me quedé de pie en la sala, mirando la mesa, el sofá, las huellas de algo que ya no se podía borrar. Sentí un peso en el pecho, no de arrepentimiento inmediato, sino de conciencia, la certeza de que había cruzado una línea que no tenía regreso. El resto del día lo viví como en una neblina. Fui al mercado, hablé con una vecina, saludé a un repartidor, pero todo lo hice como si no fuera yo la que se movía.
Por dentro solo había un eco de lo ocurrido, resonando sin parar. Esa noche, cuando mi marido volvió a casa, lo escuché caminar por el pasillo, abrir la nevera, dejar sus llaves en la mesa. Lo saludé como siempre, pero mi voz sonó distinta para mí. Él no pareció notarlo. Tal vez porque no quería notarlo. O tal vez porque de verdad, aún no había nada que notar. Me acosté tarde con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando en lo que había hecho, en lo que significaba. No había una conclusión clara, solo una certeza, que lo que había empezado con un cable suelto ya se había convertido en algo imposible de esconder, al menos para mí misma. El amanecer llegó con un frío extraño, no en el clima, sino en mí. Había dormido poco, apenas unas horas de sueño interrumpido por pensamientos que se colaban como sombras cada vez que cerraba los ojos. Me desperté mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no era físico sino emocional. Lo que había ocurrido la noche anterior seguía allí, tan presente que casi podía olerlo, como si la casa entera lo recordara conmigo. Me levanté despacio con la sensación de que cualquier movimiento brusco podía hacer que todo se viniera abajo. Preparé café como siempre, pero el gesto de llenar la cafetera me pareció casi irónico. ¿De qué servía sostener la rutina si lo demás ya no era rutina? Mi marido entró en la cocina, bostezando con el teléfono en la mano. Habló de una reunión, de un almuerzo de trabajo, de cosas prácticas, y yo lo escuché sin escucharlo. Sus palabras flotaban, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Me miró un instante, quizás notó algo en mi expresión, pero no dijo nada. Solo se fue cerrando la puerta con el mismo sonido de siempre, aunque para mí sonó distinto. Quizás porque ahora, cada vez que la puerta se cerraba, sentía que algo dentro de mí se quedaba expuesto sin protección. Pasé la mañana intentando normalizar el día. Limpié la mesa, abrí las ventanas para que entrara aire fresco, doblé ropa. Pero cada gesto se sentía vacío. Por más que intentaba llenar la mente con tareas, una frase repetitiva me acompañaba: asterisco, esto no puede esconderse para siempre, asterisco. Al mediodía, el teléfono sonó. Contesté casi por inercia. Era su voz. Esta vez sonaba diferente, más tensa, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Le conté a mi esposa, dijo sin rodeos. Mi mano apretó el auricular como si eso pudiera detener el peso de esas palabras. No supe qué responder. Hubo un silencio incómodo que pareció durar demasiado. No todo, añadió, pero le dije que había pasado algo, que no podía seguir callándolo. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Una parte de mí quería preguntar asterisco porque asterisco, otra parte no quería saber más. Colgué después de una conversación breve, casi mecánica. Me quedé mirando el teléfono, inmóvil, como si aún pudiera escuchar su voz desde ahí. El aire en la casa parecía más pesado, más denso. La tarde se convirtió en una especie de niebla. Salí a caminar solo para no quedarme sentada, pero incluso en la calle sentía la misma presión. Saludé a un vecino, crucé palabras triviales con la panadera, pero era como si hablara en automático. Por dentro solo había un eco. Cuando regresé, la bandeja del pastel aún estaba en la cocina, vacía. La miré como si fuera una evidencia de algo que yo misma había querido ignorar. Era un objeto tan pequeño, pero de repente parecía simbolizar todo lo que había pasado desde aquella primera visita. Más tarde mi marido volvió a casa. Esa noche lo vi diferente. Se sentó a la mesa, me miró unos segundos más de lo habitual, pero no dijo nada fuera de lo normal. Yo serví la cena, él comió en silencio. Cada golpe del tenedor contra el plato era un recordatorio de todo lo que yo no estaba diciendo. Después de la cena, mientras él trabajaba en su ordenador, yo me quedé en la sala, con la televisión encendida pero sin ver la pantalla. Mi mente estaba en otro lado, intentando procesar lo que significaba lo que él había dicho, que su esposa ya sabía algo, que la verdad había salido de la sombra aunque no en su totalidad. Esa noche al acostarme cerré los ojos y escuché mi propia respiración. Quise convencerme de que mañana sería diferente, que el día siguiente traería claridad. Pero en el fondo sabía que esa claridad sería, en realidad, una nueva forma de enfrentarse a lo que ya no podía deshacerse.
La mañana siguiente amaneció pesada, casi inmóvil. Me desperté sin la ayuda del despertador, con la sensación de que había pasado toda la noche pensando sin descanso, aunque no recordaba haber tenido pensamientos claros, solo una maraña de imágenes y frases sueltas. El silencio de la casa era tan espeso que podía escucharlo. Me quedé un momento acostada, mirando el techo, como si retrasar unos minutos levantarme pudiera cambiar algo de lo que estaba ocurriendo. Me obligué a salir de la cama y fui a la cocina. Preparar café ya era un acto automático, pero esa mañana lo sentí casi mecánico, sin alma. Coloqué la taza de mi marido en la mesa, como todos los días, aunque en el fondo sabía que ni siquiera la terminaría. Él apareció poco después, revisando su teléfono mientras se sentaba. Habló de trabajo, de reuniones, de horarios, como si la rutina pudiera cubrir cualquier grieta. Yo asentí, murmuré respuestas cortas y dejé que el momento pasara. Cuando él salió por la puerta, la casa volvió a quedar en ese silencio insoportable. Me quedé mirando la taza que dejó casi intacta. Era un símbolo perfecto de lo que se había convertido nuestra vida, gestos correctos, pero vacíos, repetidos por costumbre. Y mientras limpiaba la mesa, no pude evitar pensar en él, en mi vecino, en lo que había pasado y en lo que se había dicho. Pensé en su esposa, en lo que sabría y en lo que aún ignoraba. Pensé en cómo una verdad a medias puede ser más peligrosa que una mentira completa. Salí a la calle para despejarme. Fui al mercado, compré pan y frutas, pero no recordaba haber saludado al cajero. Caminé por la acera sintiendo el aire en la cara, y aún así, en cada esquina, en cada ventana, en cada paso, había un pensamiento que me alcanzaba, asterisco, todo esto está a punto de romperse, asterisco. De vuelta en casa, me encontré con él en la acera, frente a su puerta. Parecía distraído, con una bolsa en la mano, como si estuviera pensando en otro lugar. Nos cruzamos miradas. Él solo dijo un hola, suave, casi apagado. Yo respondí con un gesto breve. Ninguno de los dos dijo nada más, pero la tensión estaba ahí, tan visible como si se pudiera tocar. La tarde fue lenta. Me dediqué a tareas pequeñas, como doblar ropa, limpiar la nevera, revisar cajones viejos. En otro momento esas cosas me habrían dado una sensación de orden, pero ahora no hacían más que subrayar el desorden que sentía por dentro. En un cajón encontré una foto vieja de mi marido y yo, tomada hace años, en una excursión. Sonreíamos abrazados, con el pelo revuelto por el viento. Miré esa foto durante mucho rato. Me pregunté qué había pasado con esas dos personas, con esa versión de nosotros que parecía tan feliz y tan conectada. Me pregunté si el cambio había sido lento, como un hilo que se va gastando, o si hubo un momento preciso en que todo se rompió sin que yo lo notara. Mi marido llegó a casa más temprano de lo esperado. Traía en la cara una expresión que no veía hace mucho, una mezcla de cansancio y decisión. Dijo que estaba pensando en que quizás debíamos hacer una escapada, algo pequeño, solo para nosotros. Lo dijo con naturalidad, casi como si estuviera proponiendo ir a cenar, pero había algo más en su voz. Como si quisiera salvar algo sin decirlo explícitamente. Asentí sin saber qué decir. Mi mente estaba en otra parte, pero al mismo tiempo, sus palabras me hicieron sentir un pinchazo de culpa que me dejó sin aire. Pensé en todo lo que él no sabía, en todo lo que no imaginaba, y en cómo una parte de mí deseaba gritarlo, decirlo todo, y otra parte quería esconderlo para siempre. Esa noche, mientras él cenaba, me senté frente a él, y lo miré comer en silencio. Cada gesto suyo me parecía casi extraño, como si lo estuviera viendo desde afuera. Me pregunté si él notaría algo en mi mirada, en mi respiración, en mi forma de sujetar el tenedor. Me pregunté si en el fondo ya sospechaba, aunque no pudiera ponerle nombre. Cuando él se fue a la habitación a revisar papeles, me quedé en la sala, sola, con el murmullo de la televisión de fondo. No veía nada de lo que pasaba en la pantalla. Solo escuchaba ese sonido como un ruido lejano, mientras mi cabeza se llenaba de pensamientos. Pensé en mi vecino, en su esposa, en mi marido, en mí misma. Pensé en cómo algo tan pequeño como pedir ayuda para arreglar una televisión había terminado abriendo una grieta tan grande en mi vida. Antes de ir a dormir,
apagué la televisión y me quedé unos segundos en la penumbra de la sala. El reloj marcaba los minutos con un sonido seco, y cada tic me parecía una cuenta regresiva. No sabía para qué, pero lo sentía. Algo estaba por cambiar, y no había forma de detenerlo. El día comenzó con una sensación de espera, como si algo inevitable estuviera por ocurrir, aunque no supiera exactamente qué. Abrí los ojos antes del amanecer y me quedé tendida en la cama, escuchando el silencio, sintiendo cómo la luz tímida se filtraba por las cortinas. Me levanté despacio, casi con cuidado, como si los movimientos pudieran alterar el frágil equilibrio de todo lo que pasaba a mi alrededor. La cocina me recibió con el mismo ritual de siempre, la cafetera, las tazas, el pan sobre la mesa. Pero la rutina se sentía ajena, como si alguien más la estuviera viviendo en mi lugar. Puse la taza de mi marido, escuché sus pasos entrando a la cocina, lo vi sentarse con el mismo gesto de siempre, pero noté algo diferente en su forma de mirarme. Era una mirada breve, como si evaluara algo que no terminaba de entender. Me habló de una reunión, de unas llamadas que debía hacer, de una propuesta para escaparnos unos días, tal vez volver a ese lugar que nos gustaba tanto. Lo dijo sin dramatismo, casi con ligereza, pero yo sentí el peso de cada palabra. Asentí sin saber si lo hacía para calmarlo a él o para calmarme a mí. Cuando él salió, el silencio volvió a caer sobre la casa, un silencio más denso, más definitivo. Me quedé sentada un momento con las manos alrededor de la taza, sin beber el café. Miraba el vapor desaparecer, como si ese humo me ofreciera respuestas que no llegaban. Pensé en él, en mi vecino. Pensé en su esposa, en lo que él había confesado, en todo lo que aún quedaba en la sombra. Pensé en mi marido, en su propuesta, en la forma en que buscaba salvar algo que ni él mismo sabía que estaba roto del todo. La mañana se deslizó lenta. Salí a caminar, más para no quedarme quieta que por otra cosa. El aire frío me golpeó la cara, y cada paso parecía un intento de aclarar mis pensamientos, aunque solo los mezclaba más. Pasé frente a la casa de mi vecino. La puerta estaba cerrada, las cortinas corridas, pero sabía que adentro había un mundo que ahora también me pertenecía, aunque no debiera. Al volver, el teléfono sonó. Lo miré antes de contestar, dudando, pero lo hice. Era su voz. Esta vez sonaba distinta, como si hubiera llegado a una conclusión. Ella se fue, dijo sin rodeos. Se fue a casa de su hermana. No sé si volverá. Me quedé en silencio. Sus palabras pesaban más de lo que imaginé. No quería mentirle, añadió, y ahora todo está abierto, ya no hay nada que esconder. Sentí que mi respiración se aceleraba, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Colgué y me quedé de pie en la cocina, mirando la ventana. Afuera, la calle parecía tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. Todo estaba expuesto, aunque no todos lo supieran aún. Por la tarde intenté ocuparme. Doblé ropa, ordené cajones, lavé platos. Movimientos automáticos, casi sin sentido. En cada acción pensaba en mi marido, en su invitación a volver a ese lugar, en su mirada que tal vez empezaba a sospechar algo. Pensaba en mi vecino, en la soledad de su casa ahora, en lo que significaba todo lo que habíamos hecho. Cuando mi marido volvió, trajo consigo una calma extraña. Se sentó a la mesa, habló de sus planes para el fin de semana, de la idea de reconectar. Yo lo escuché y en mi mente había dos voces, una que quería aceptar su propuesta y otra que sabía que ya no se podía retroceder. La cena fue tranquila, pero bajo esa tranquilidad había algo que no se decía. Sus ojos me buscaban a ratos, los míos esquivaban su mirada. Cada gesto cotidiano se sentía cargado de un peso invisible. Esa noche, después de apagar la televisión, me quedé en la sala unos minutos en silencio. Miré la mesa, el sofá, la ventana. Todo parecía igual que antes, pero ya nada lo era. Subí a la habitación y me acosté. Cerré los ojos, escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo como cada segundo se volvía una pregunta sin respuesta. No había una conclusión clara, ni un cierre limpio. Solo un final abierto con una certeza, nada volvería a ser